Hace unos meses, poquito tiempo, algunas personas, entre las cuales me incluyo, propiciamos un diálogo entre Keiko Fujimori, lideresa de la oposición, Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, en la casa del cardenal Cipriani. Digo porque fui parte del tema y de la idea de que se junten. Ya se juntaron y no pasó nada, lo acaba de decir el cardenal. Ahora resulta que Mercedes Arauz, que vamos a decirnos la persona más afín al diálogo y a los puentes, ha dicho, ok, que conversen Keiko con PPK otra vez. La pregunta que le hago al congresista Galarreta es si es que eso se va a dar, ¿de qué van a hablar? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Phil? Es un gusto estar contigo. Te corrijo un poquito o completo, más bien, complemento tu análisis inicial. Sí pasó algo. Al tercer día o cuarto día, el presidente de la República, en la puerta del local de su partido, de Peruanos por el Cambio, con toda su barra, salió a decir que no van a aceptar, que la mayoría parlamentaria, o sea, salió a patear el tablero. O sea, no duró ni 3 días la conversación. Es más, en esa conversación yo pensé que el presidente de la República iba a llevar pues 3 o 4 grandes temas para la conversación. No llevó nada, eso es lo que sabemos. Y el comentario de Mercedes Arauz, no sé si tomar ese o el de Lombardi, ¿no? Porque si te dicen ganapanes, ¿no? Entonces, ¿a qué diálogo va? El presidente de la República, ¿le damos autorización para que salga del país? Que la verdad yo personalmente, esto no lo digo como bancada, pero yo personalmente voy a pensar 2 veces la próxima vez que haya que dar esa autorización. Y es la segunda vez que sale del Perú, va al extranjero y habla mal de su parlamento. O sea, así no llegamos obviamente a ningún diálogo, ¿no? Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, vamos al acuerdo nacional, en el Parlamento Luz Salgado se reúne cuando ha tenido que haber temas de instituciones con Fernando Zavala, pero por lo demás, aquí el tema es que el gobierno realmente empiece a gobernar. El gobierno no necesita hacer diálogo para que no hayan colas en los hospitales, para que la gente no tenga que amanecerse sacando tickets. El gobierno no tiene que dialogar para ejercer lo que tiene que hacer, que es gobernar. Yo creo que acá hay un error, ¿no? Y el error principal es quitarle la responsabilidad al Ejecutivo de lo que tiene que hacer y al Legislativo de lo que tiene que hacer. El señor Kuczynski es el presidente del Poder Ejecutivo, que tiene que tener un buen presidente del Consejo de Ministros, el que ellos quieran, no el que quiera Keiko, no el que quiera ni la derecha ni la izquierda, el que quiera el presidente de la República, un buen ministro de Economía, un buen ministro de Interior, una buena ministra de Salud, un buen ministro de Defensa. Tú con estos 4 primeros ministros buenos, con un ministro de Relaciones Exteriores y con un buen ministro de Justicia, no quiero desdeñar las demás carteras, pero son las principales carteras, sí, claro, que hay. Sí. Si ponen gente eficiente, bueno, la verdad es que PPK podría hablar con Keiko una vez cada 6 meses, y si quieres que no le hable. ¿Qué te tiene que estar llamando la Keiko? A ver, ¿qué tiene que opinar Keiko con respecto al tema del CIS? ¿Qué tiene que opinar Keiko al tema de la seguridad ciudadana? ¿La tienes que estar llamando a preguntarle a Keiko qué haces o qué dejas de hacer con la seguridad ciudadana? No entiendo. Pero ¿Qué implica el diálogo? Pues, ¿de qué van a hablar? Bueno, y además insistiendo que Mercedes Arauz no es la más indicada porque está tomando el nombre presidente, lo está haciendo por propia cuenta. Bueno, tomar el nombre presidente es como cualquier cosa, lamentablemente, hoy día. Ya sabes que un ministro de Economía ha dicho que ha tomado el nombre presidente y lo quieren victimizar. O sea, eso en cualquier país del mundo, un ministro que toma el nombre del presidente de su país, claro, se va, pero se va de todas maneras, y se va porque el propio gobierno lo saca. Bueno. Pero tú has dicho algo, o sea, ¿para qué dialogas? Por ejemplo, ¿por qué dialogaría un ejecutivo con un Congreso? ¿Para que le den un voto de confianza? Lo tiene. Zavala tuvo el voto de confianza más alto de la historia, Philips. 123 parlamentarios. Velázquez sacó 70 y tantos votos para su voto de confianza, y ese es el promedio de los presidentes del Consejo de Ministros. Este presidente del Consejo de Ministros de PPK, 123 votos. O sea, no hicieron el cálculo, el fujimorismo, de partirnos en 2 para que no salga tan ampliamente votado. No, su voto de confianza. ¿Para qué más necesitaría dialogar con el Congreso? Para que le den facultades para que legisle. Le hemos dado facultades en economía, 0.17% ha crecido la economía. Le hemos dado facultades en seguridad ciudadana. Hoy han hecho un mega operativo que parece interesante, que parece que es bueno, ¿no? Tornes sale en televisión todos los días y va a seguir saliendo porque, entre otras cosas, lo que quieren vender es que si lo sacan a Tornes, ya no saquen a Basombrío. A Basombrío o a la ministra de Salud, sí, lo tienes que sacar por buenos o malos. No tiene nada que ver eso con Tornes, ¿o sí? No tiene nada que ver con Tornes. Entonces, ¿para qué más necesitas el supuesto de un diálogo? Porque lo que quieren vender es que el gobierno, su incapacidad es por culpa de otros. Y no tiene nada que ver una interpelación o una censura. El ministro Torner no estaría en el Congreso si no hubiera un audio vergonzoso donde está hablando del presupuesto de la República, negociando con el Contralor para que lo apoye en un informe.
O sea, eso, repito, en cualquier país del mundo, menos en el Perú, que tiene, no todos, pero gran cantidad de medios ¿Y qué pasa? con publicidad estatal, ¿no es cierto? Que los cubren. ¿Y qué pasa si se tiene acceso a una conversación de Zavala con el Contralor? Zavala presionando al Contralor para Chinchero. Ya sería la acabose. Entonces, el problema de Chinchero ha resultado ser más grande Muchísimo que más, Vizcarra, ¿no? que el propio Torne y que de repente que el propio Zavala. Y a lo que voy, Fili, es que es por propia... O sea, el gobierno se hace autogoles, porque si tú necesitas cosas del Congreso, lo que necesitas son facultades, las han tenido, pero todas, ¿ah? En seguridad, en economía, en lucha contra la corrupción. Presupuesto, se le ha aprobado su presupuesto. Ojo, para el radio oyente, presupuesto es cuando el gobierno dice yo quiero tanto para salud, tanto para educación. Ellos plantean su presupuesto y el Congreso se lo aprueba. Han presentado un montón de normas que el Congreso le ha aprobado. Entonces, cuando hablan de diálogo, ¿un diálogo con quién? ¿Con el presidente que al tercer día patea el tablero? ¿O un diálogo como si acá en el Congreso le estuvieran obstaculizando algún tema? Se le ha dado todo. Lo que pasa es que lo que quieren el diálogo es para que no toquen a sus ministros cuando descubres temas como el de Chinchero. No, pues, para eso no es un diálogo. Es decir, si el gobierno quiere gobernar sin oposición, con un cheque en blanco, eso es inaceptable. Y repito, Vizcarra ha renunciado por el problema de Chinchero. Él ha renunciado, él ni siquiera lo censuraron. Y Torner está por un audio. Si Torner no hubiera estado en ese audio, hoy día seguiría siendo el mismo ministro que tiene en la economía 0.17, que le hemos dado facultades y que la economía no ha despegado. Las facultades no las ha usado. Además, realmente. el PPK como que mira como si que él fuera un espectador especial. PPK lo que tiene que hacer es decirle a Zavala, hasta acá llegaste porque no funciona tu gobierno, el que tú me dijiste que ibas a hacer. A Zavala, él tiene que sacar a Zavala, él poner un nuevo premier, él armar un nuevo gobierno para no llegar a 28 de julio. Y si quieres que no hable con Keiko, no sé, nada tiene que hablar con Keiko, que él haga un buen gobierno y se olvide Keiko. Y por supuesto que ya dije de mencionar al papá cada vez que tiene un problema. Sí, bueno, ese es otro tema que se llama... Ya, que no lo mencione, ¿no? Ya está. Ya está, murió la flor, ya está, y se irá gobernando. Pero frente a esa propuesta, uno ve y dice, bueno, pues si ya hubo un diálogo, patearon el tablero, dicen ganapanes, o sea, ¿a qué diálogo vas y para qué? O sea, ¿para qué vas a ese diálogo cuando el Congreso no le ha negado nada? Salvo que quieras que uno descubra un tema de corrupción y no cites a un ministro. Bueno, en último, entonces, por sentido común tendría que decir, ok, vamos a dialogar, le ruego al señor presidente poner la agenda. Sí. Ya está, y poner la gente, ¿sabe? Vamos a hablar de esto, para que nosotros cuando salgan de la reunión decirle, oye, señor presidente, que habló de esto, Keiko, que habló de esto, para que no sea pues, una conversación de patas. Sí, porque al final no llevó como motivo ninguna agenda en la reunión. Correcto. 9:19, pausa, regresamos con sus llamadas, con sus sugerencias al @exitosape o al Facebook de Exitosa Noticias. ¿Para qué tendrían que volver a hablar Keiko y PPK? Te ruego poder ubicar a algún congresista del oficialismo, de repente a Guido Lombardi, ¿no? De repente llámalo a Guido, puedes llamarlo a, no sé, Salvador Eresi, puedes llamar al propio Sheput, ¿no? Por teléfono pueden salir. Hemos invitado a todos, parece que te tienen miedo, hermano. 9:19, pausa, regresamos. Son 9:22. Esta cuestión del fujimorismo y el antifujimorismo parece que es un oficio para algunas personas. Que en todo ven Keiko. O sea, si nos eliminan del mundial va a ser culpa de Keiko. La vez pasada cuento, me reservo el nombre porque sé que me está escuchando, la esposa de un ministro de Estado súper cuestionada, ¿ya? El ministro de Estado. Esta señora me conoce a mí hace 30 años, no me conoce de ayer. Y me dice, no, pues, es que... Y estando con el ministro al costado, es que tú eres fujimorista. Y yo le digo, Estercita, ¿y qué tengo yo de fujimorista? A ver, ponme a decir, o sea, ¿la seguridad está bien, no? ¿Estás tú palteada o no estás palteada por la seguridad? Bueno, sí, pero no, te pregunto, ¿estás palteada por la seguridad o no? Porque tú tienes luz, agua, desagüe, teléfono, el seguro más bacán del Perú y todo. ¿Tú sabes lo que está pasando con los hospitales en el norte, acá, con los botiquines en los hospitales, con el CIS? Por dar un ejemplo, el tema del CIS tiene que ver con la ministra García y con los fondos que tiene que dar Torne. ¿Qué tiene que ver el fujimorismo? A ver, ¿qué tendría que hacer Keiko si se sienta con PPK para el tema del Ministerio de Salud? ¿Qué le tendría que decir Keiko? Bueno, lo que pasa es que creo que se confunden los roles, ¿no? Porque el que ha sido elegido a gobernar justamente es el señor Kuczynski. Y el problema es que no se siente el gobierno. En el caso, por ejemplo, de salud, el ejemplo que tú pones, el Congreso le ha dado presupuesto y no hay nada más que hacer. Claro, si nosotros citáramos a la ministra por la cantidad de muertos por dengue,
por culpa del fujimorismo no hay camas en los hospitales, la gente se sigue muriendo, la ministra está en manos y no tiene nada que ver. Y eso es el tema en el que Zavala, desde su visión lamentable y que me ha sorprendido, de hacer una campaña a través de medios, de redes, busca pues desprestigiar al Parlamento de esa manera. Es decir, el Congreso de la República, Philips ha citado a menos ministros que los congresos anteriores que tenían mayoría gobernista, ojo, y eso lo ha sacado un diario que no es ni siquiera cercano al fujimorismo. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el problema del gobierno? El gobierno es que no encuentra el norte. Discúlpame, sí. El señor presidente del BCR, Julio Velarde, fujimorista, ¿no ha sido él el que dice que se teme que al aumento de la morosidad bancaria? El señor Elmer Cuba, que ha sido parte del equipo de gobierno de Castañeda en su momento y después del Moradito, ¿cierto?, de Julio Guzmán. El señor Elmer Cuba hace 2 días o un día ha dado una declaración en Gestión, que no es un diario fujimorista, diciendo que se han perdido más de 100.000 empleos, 100.000 empleos, y que la situación económica cada vez está más complicada. Lo mismo dice el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo con respecto a las inversiones en hidrocarburos y en minería. Lo mismo dice el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Todos ellos son fujimoristas. Y claro, y todo eso en el caso, por ejemplo, del sector economía, repito, la gente va a decir, pero si están fastidiando al ministro de Economía, porque así hablan los anti, ¿no? Fastidiando, perdón. El ministro de Economía no estaría en este problema si no se hubiera metido en esa conversación con el Contralor, que nos estamos olvidando que viene viene además por un tema de chinchero. O sea, el Contralor tenía que hacer un informe. Entonces, si sacas el audio y separas esta visita del ministro o esta solicitud de confianza, ¿qué tiene que ver el Congreso con que la economía no haya aprendido con el presidente, con el mejor presidente o el equipo de lujo? Es decir, ellos están tratando, repito, de vender la idea que su incapacidad, su falta de norte, es por responsabilidad del Parlamento. Y entonces ahí es donde empiezan a decir, los interpelan, y por eso, además de manera lamentable, el ministro, en lugar de dar un paso al costado hace rato, sigue alargando una situación política innecesaria para vender la idea que en el Congreso están cuestionando a los ministros. Y mira, Patricia García dijo que el dengue era un psicosocial. Claro, por ahí alguien dijo que la prueba PISA era un psicosocial, que no lo es obviamente, y las redes después de progobiernistas la destruyeron. La señora lo dijo en un radio nacional y no pasó nada. O sea, dijo que el dengue era un psicosocial. En cualquier otra parte seguro que esa señora hubiera ido al Parlamento interpelada, pero se quedó ahí. Entonces, hay más bien situaciones de doble rasero, ¿no? Ayer hablaba otra vez con un amigo mío que me decía, pero a ti no te insultan, tú sí insultas. Perdón, ¿tú has visto los tuiteritos de la PCM? La cantidad de barbaridades como me insultan todos los días. El gobierno que no insulta. Y yo le digo, los titeritos de la PCM los manejan los primos hermanos de Salvador de Solar. Y esa información pública, lo has mencionado tú en el Congreso. Cada vez que dices algo tú, te trituran. Lo de Vitocho García Belaúnde, que no es fujimorista, y lo del señor Armando Villanueva, que no es fujimorista, era sintomático. Antes de que Armando Villanueva diga esta boca es mía, Armando Villanueva de Cusco, de Acción Popular, que es de Acción Popular, nadie se fijaba en él y se convirtió en el enemigo público número 1. Lo que los dos cuestionaron chinchero, pues. Y eran los tuiteritos. Este gobierno ha hablado, ha respondido con respecto a la publicidad estatal, las asesorías y las consultorías y todas estas tonterías de control en redes digitales. No, por eso vino una conferencia de prensa de Zavala hace un mes, recordarás, diciendo que el Congreso es obstruccionista. Entonces, es una campaña, es una campaña. Nosotros hemos dicho que nosotros no hacemos cálculos políticos. Si tenemos que censurar a un ministro, lo vamos a censurar. Si hay que interpelar, hay que interpelarlo. Y no tiene que ver nada si es que son dos juntos o uno juntos, que no es el ánimo. Sí, porque ahora lo que quieren hacer es, si ya se va Torne, entonces ya que no se vaya Zavala. Entonces ya que no se vaya Basombrío. Y Basombrío va a una interpelación, y eso es verdad. No hay ninguna otra decisión hasta después que se le escuche, y además ya está acabando el tema de la legislatura. Pero a lo que oye, tu pregunta que es muy importante es cómo el gobierno no encuentra un norte, pero trata de desviar a través de sus medios amigos que su incapacidad es responsabilidad del Congreso. Voy a poner otro ejemplo. De entre los múltiples problemas, lo sabe Quique, yo lo vengo hablando esto no desde ahorita, desde hace años. Hay un problema en el sector vivienda y construcción. El sector construcción es básicamente las grandes megaobras, que ya todo el mundo sabe que es un descalabro tremendo por el tema de Odebrecht, OAS y todos los ladrones brasileños, a los que nunca vio la prensa, ciertamente. Y está el tema de la vivienda popular, tema del cual conozco. Vuelvo a reiterar mi invitación al ministro de Vivienda, Edmer Trujillo. Información de hoy, Luis Galarreta. De hoy, no es de ayer ni antes de ayer.
y es En Gestión, el diario de economía más reputado del Perú. Cambio en bono de mi vivienda está en manos del MEF. No dice está en manos del Congreso, no dice está en manos de Galarreta, porque van a decir que a ti te rompen la mano y todo el mundo comienza a burlar con lo de tu mano. Jajaja. ¿Correcto? Está en manos del MEF. Se necesita el visto bueno del Ministerio de Economía para poner en marcha las propuestas que impulsen la construcción de viviendas, dijo el ministro Edmond Goy. En la infografía de hoy, de este diario que no es fujimorista, dice: número de desembolsos mensuales de crédito Mi Vivienda. En enero, 532. Febrero, 425. Marzo, 946. Abril, 303. Se ha caído, se ha derrumbado. ¿Culpa de quién? Yo creo que la gente sí se da cuenta, Philips, y es por eso que, claro, salvo el A o B que tienen, pues hasta entre ellos mismos se miran los pies, ¿no? Pero la gran cantidad del pueblo peruano se da cuenta. Ahora, y lo importante, nosotros vamos a seguir poniendo al país adelante, y si viene el tema como la ley de la reconstrucción, salvo el Frente Amplio, todos, y donde somos nosotros mayoría, lo aprobamos de inmediato. O sea, de inmediato. Eso demoró en otros países 3 meses. En caso de Chile, por ejemplo, cuando hubo también el terremoto, y acá en el Perú se hizo rapidísimo. O sea, el Congreso nunca le ha negado temas relacionados a los pedidos del Ejecutivo. Ahora, que el Ejecutivo, ¿qué ha hecho con las facultades delegadas en seguridad ciudadana? Si todavía matan a un joven por un celular, si todavía tiran a una anciana en el mercado por una cartera y le rompen las rodillas. O sea, ¿qué tiene que ver el Congreso si el Ejecutivo es incapaz de solucionar los problemas más concretos del ciudadano el día a día, en salud, en seguridad, que tú no tengas tranquilidad, que tu hija vaya al colegio al colegio a estudiar? Todo eso, el Congreso le ha dado todo las facultades para que ellos puedan hacer. Si la seguridad ciudadana estuviese tan bien, a ver, Lucho, tú ves la televisión, tú conoces algún personaje en el Perú de gobierno, oficialismo, derecha, izquierda. Tú conoces algún personaje siquiera de la farándula, Magali, Gisela, Peluchín, Carlos Cacho, el que tú quieras, que tenga más cobertura periodística que el ministro Carlos Basombrío. Y es una cuestión alucinante. Sí, claro. Yo tengo las pantallas, por si acaso les cuento, yo tengo ahorita las pantallas de televisión de todos los canales de televisión al frente mío, y la cara de Basombrío la veo todas las mañanas. Sí. Acaba de estar en ATV, en América Televisión, en Frecuencia Latina, está en Canal N con el operativo y el mega operativo, y habla, y ayer presentaba también y se subía a una escalera y tachaba la cara de los criminales, y está en la portada de todos los medios, Así es. O sea, no supo explicar lo de los celulares. No lo supo explicar. Se metió pues una tontería de perseguir a la... O sea, eso no es culpa del fujimorismo. No me van a decir que los medios no apoyan al gobierno, por favor. Absolutamente. Incluso algunos medios hacen de la ausencia de partido que tiene el gobierno, ¿no? O sea, ya es evidente, cada hora salen las noticias. Y cuando es contra, más bien, también, cuando es contra el Parlamento, sale también cada hora, ¿no? Entonces, hay medios que ya defienden al gobierno, defienden al presidente, y si tú lo criticas, ya eres aprofujimontesinista. Sí, no, y te saca cosas, sí. Pero en fin, aquí lo que tenemos que encontrar, Philips, es el gobierno tiene que encontrar norte. El gobierno no puede estar en la misma situación. Faltan 4 años, 2 meses, y fue lo que comentamos en un momento. O sea, Fernando Zavala, como presidente del Consejo de Ministros, cuestionando innecesariamente a la oposición hace un mes y medio nomás, que hizo una conferencia, o hace un mes. Me parecía absurdo que, faltando tanto tiempo, un presidente del Consejo de Ministros lo que quiera es más bien romper los puentes con otro poder del Estado, ¿no? Entonces, claro, yo sé que él ha ido a conversar o han coordinado una vez con la presidenta del Congreso, que como presidente del Congreso, obviamente a la cabeza de un poder del Estado hace determinadas coordinaciones, pero los grupos políticos que no se manejan desde la presidencia del Congreso, sino de los partidos políticos, han seguido igual con ese adjetivo que el señor Zavala planteó, y eso es justamente romper puentes, cuando lo que debería hacer el gobierno es al revés, más aún cuando este Congreso, cuando ha cuestionado a algún ministro, ha sido por temas concretos de problemas que ellos mismos han hecho. Vámonos a la pausa, regresamos. Somos Exitosa, la radio del Perú, que hemos podido ubicar a Guido Lombardi, a Cheput, a Meche Arauz. Están entrando una dinámica. Yo, Philly, como te comentaba ayer en la tarde, vamos haciendo algunas coordinaciones. Yo estaba tratando de ubicar a congresistas de la bancada de PP Causas. Intenté hablar con Guido Lombardi, celular apagado. Juan Cheput, perdón. Tiene 3 celulares, ha insistido en los 3, no me contesta. Claro. Gilbert Violeta, tampoco. Llegué a hablar con el congresista Sergio Dávila, me dijo que se iba de viaje.
Ubiqué a la señora Ana María Choquehuanca, me dijo que también se iba de viaje. Salvador Eresi también se iba de viaje, tiene un problema en la columna. Así que sí he intentado comunicarme con ellos. Lo que pasa es que ya no saben qué decir, pues. Porque si salgo hoy día, le explico cómo es la política, me van a preguntar por los ganapanes. ¿Me entiendes? Que yo no creo que sea un insulto, es una burla, una mofa, pero le pregunto, ¿es ganapán Galarreta? Bueno, Galarreta no. ¿Y tú, Choquehuanca, eres ganapán? ¿Guido Lombardi es ganapán? ¿Cuántas chambas tiene Guido Lombardi? Porque se dice que no necesita el tema del gobierno, que lo cierre en el Congreso y él va a tener chamba. ¿Cuál es el problema? De eso no se trata, pues. En fin, vamos a seguir llamando para ver si conversan con nosotros. Vámonos a la pausa con Judicita, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Que insisto, trate de llamar a la congresista Mercedes Arauz, que yo sé que yo me veo muy bien con Mecha, ha sido vecina mía. Yo creo que Mecha es una buena persona, que se puede ir de boca, como te vas tú también. ¿No es cierto? En su momento van a sacar el byte en donde Galarreta se equivoca. Ya está bien, pues que matamos a Galarreta. Mecha Arauz, la matamos a Mecha. No es un tema de personas. Si Mecha Arauz sugiere que el presidente hable con Keiko, creo yo que por sentido común, al margen de la formalidad de si ella la tiene que llevar, si van a hablar en Palacio, a mí me resulta irrelevante dónde hablen. Habrá gente que diga que vayan al Congreso a hablar, que vaya a Palacio. Inclusive lo pueden hacer de manera privada. Lo que sí creo que el país tiene que saber, para que no pase lo que pasó cuando hablaron con Cipriani, que hasta donde yo sé, PPK estaba más preocupado diciéndole, oye, ¿de verdad que me quieres vacar? ¿De verdad que me quieres votar? Ese es el run run que tengo yo. Lo que tendría que hacer Lucho es, ¿de qué van a hablar? Se sientan los dos, dicen, vamos a hablar de, no sé, pues de seguridad nacional, salud, tal. Y cuando termina la cuestión, dicen, bueno, señores, ya hablamos, ¿no es cierto? Se van, no sé, pues a la punta del cerro y dicen, ¿sabes qué? Hemos conversado de estos temas. Y hemos llegado, por el bien del Perú, a estos acuerdos. Patatín, patatán, patatán, se acabó. Becho en tu cachete y se van. Y ya está. Cuando tú vas a hablar con alguien, es una agenda. Pues, que no me la cuenten, que la hagan ellos mismos y que ellos mismos la cuenten. Es más fácil la tabla del 1, hermano. Pero si tú ahorita miras al gobierno, tú no sabes, y creo que nadie sabe hacia dónde va el gobierno. Y eso es ahí nomás te da una idea, Philips, de la ausencia de al parecer, de una propia agenda del propio Ejecutivo, ¿no? Entonces, como te digo, el Ejecutivo al Parlamento, donde está la mayoría de Fuerza Popular, obviamente del partido de Fuerza Popular, que Keiko es la lideresa, el líder de oposición, nos ha pedido N cosas. De todas esas cosas que nos ha pedido, se le ha dado todo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? Si uno dice, necesitan del Congreso para esto y el Congreso no se lo ha dado, uno podría entender, oye, que pesados los fujimoristas no le están apoyando en esto, ¿sabes qué? Reúnete con la lideresa y dile que hable con su bancada para que los apoyen. Pero lo hemos apoyado en todo. El único cuestionamiento del Ejecutivo y de su prensa aliada es obstruccionistas porque traes a muchos ministros. Entonces, si el diálogo es para decir, déjame, si encuentras otro audio de otro ministro, no lo cites al Parlamento, ni lo censures o ni le rechaces el voto de confianza, porque eso sería obstruccionista, para eso no vale la pena. Porque si el Parlamento y Fuerza Popular le ha entregado al gobierno todo lo que ha pedido, salvo que lo que quieran es que le hagamos el gobierno, o sea, que nos pongamos a decir, oye, en salud hay que hacer esto, pero la función del Ejecutivo es esa. No, pero a ver, discúlpame, no sería mala idea de que ustedes tengan, y eso es una de las críticas que le hago, para mí la oposición más blandita es la de ustedes. Yo la cochineo a Keiko, con la cual ciertamente no hablo hace más de 3 años. Varios dicen que esta es la oposición más tranquila que ha habido. Discúlpame, despacito. Otra oposición estaría, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es esto. Ejemplo, lo de vivienda. Oye, hermanito, hay que hacer esto. Y estaría marcándole el paso y la pauta al método inglés del gabinete en la sombra a cada ministro. No. O sea, yo he conversado acá con Vizcarra. Antes del tema de Chinchero, Vizcarra estaba trabajando tranquilo como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Quién lo metió, Chinchero? Bruno Yufra, trabajando tranquilo y estaba haciendo un muy buen ministerio en el Ministerio de Produce. El ministro del chiquitito, el ministro de Agricultura, está haciendo un buen ministerio. Nadie. Y así, el ministerio, señor Ferreiros, Cayetana Aljovín. A ver, ¿quién se mete con Cayetana Aljovín?
Entonces, ¿quién está diciendo que está haciendo un mal ministerio? No, los que se han metido en problemas son por problemas propios. Absolutamente Nada propios. más. Y es que a eso voy, es decir, entonces, ¿dónde está la disyuntiva? En que esos problemas propios en los que se han metido no quieren control político, ahí estamos mal, pues. Ahí es cuando nosotros decimos que el gobierno quiere gobernar sin oposición, quiere un cheque en blanco, quiere que la oposición no cuestione, no interpele o no censure un ministro cuando tengas que censurar. Es evidente que tú tienes que tomar una posición de control político. Después, el Ejecutivo no ha tenido, repito, ninguna objeción para avanzar. A ver, fíjate en lo del ministro Nieto Montesinos. Un tipo políticamente hábil, un vocero de la izquierda, bacán. ¿El ministro por qué se ha quedado mudo? Bueno, acuérdate que lo empezaron a seguir, ¿no? Y él denunció que habían unas prácticas medias extrañas. El ministro de Defensa del Perú Imagínate. ha denunciado que lo siguen y que lo arreglan. El ministro de Defensa del Perú, el que debe tener acceso diariamente a todos los partes de inteligencia, ya lo dijo. Las prácticas... Bueno, ¿y dónde? Se fue de boca. El ministro de Defensa del Perú no responde porque hay estado de emergencia en Tumán y no hay estado de emergencia en San Juan de Lurigancho. Solamente su decisión de Tumán implicaría que cualquiera, si yo fuera congresista, oye, ven acá, hermanito, vente a la Comisión de Defensa. A ver, explícame, hermano. ¿Por qué hay militares en las calles de Tumán y no en San Juan de Lurigancho? ¿Por qué en Tumán y no sé, pues, en Chiclayo? Que hay varias zonas que están... Pero, y ojo, como te Y eso no sería, pues, que lo quieres hacer obstrucción. Explícame, hermano. Y este Congreso ha citado menos veces a los ministros a las comisiones, pero así con todo te dicen obstruccionista. Y tú has hecho una crítica que yo la he escuchado y más bien me ha sorprendido ver cómo los medios aliados del gobierno venden esa idea, cuando hay mucha gente que dice que al contrario, esta oposición me dice, ustedes son muy tranquilos, están muy suaves. Yo le digo, eso no es lo que dicen los amigos del gobierno, ¿no? Es la oposición despacito. Pero yo creo que al final, Philip, nosotros estamos cumpliendo la labor. Hemos apoyado al gobierno, le hemos dado lo que ha pedido y también hacemos control político. Y ese es el punto medio, pero que... Ok. Vámonos a ir a la pausa, ya que no podemos ubicar a ningún congresista oficialista para que debata con Galarreta, por si acaso. Le dije ayer aquí que tráeme a quien tú quieras, el fujimorismo, y a quien tú quieras. Hemos llamado a los 19. Todos están ocupados y les aseguro que es por lo que ya ha declarado Guido Lombardi. Entonces, como ya saben que les van a preguntar, te juro, Quique, que al que tú llames no le voy a preguntar por los ganapanes, ni por los ganapanetones. ¿Ya? ¿Ya? Dicho sea paso, mi saludo a la... Y aprovecho, la verdad, inaceptable lo de Álvarez Rodríguez. Además, es una cobardía lo de Álvarez Rodríguez, ¿no? La letona... Pero si tú lo dijeras... Tú no la has conocido de joven a la letona, un hembrón, hermano. La letona, el marido de la letona se dobló. Guapísima la letona. Ya está. Sí, pero ahí por ejemplo, la ministra de la Mujer y todos estos grupos que fastidian cuando hay otros temas, ahí sí se van a quedar calladitos, ¿no? Si fuera, llámenlo, si fuera congresista el pobre Augusto, que ha sido una broma, yo no creo que le haya faltado. A lo sumo el que se tiene que preocupar es el esposo de la letona, que estará feliz porque es una señora muy guapa. Pero si vamos a estar haciendo una cuestión de Estado por los ganapanes o los ganapanetones, bueno, preocúpense realmente por la cosa importante que está pasando. La Cancillería el día viernes le ha pedido, la Cancillería de Perú al gobierno de Ecuador, para ese muro. Y sigue el muro. Entonces, el canciller Luna tiene que hablar de ese muro. En la Comisión de Relaciones Exteriores. En la Comisión no tiene que hablar de... Sí. A ver, en Chile se están tirando el lomo saltado. Y hemos sacado hasta un tumi que dice Chile. Beto Ortiz se ha escarapelado con el tumi. ¿Ya? Sí. Yo quiero que Salvador Solar explique el museo de sitio de Machu Picchu. No, Salvador Solar está él está pensando en otras cosas ahorita. Eso, no le voy a pedir que mande una carta de protesta al embajador de Perú en Santiago, a Banco de Chile, por tirarse, porque eso es robarse un plato culinario peruano, ya para no hacer un tema de Estado. Ustedes se imaginan a dos expresidentes de la República, que salgan García y que salgan, no sé, Fujimori de Diroes, hablando del lomo saltado de Chile. Hablemos de cosas importantes. ¿De qué cosa creen ustedes que tienen que hablar Keiko y PPK? Vámonos a la pausa y quiero sus opiniones en los teléfonos de Exitosa y en el Facebook de Exitosa, @ExitosaPE. El Facebook es el Exitosa Noticias. Los teléfonos son 251-9422, 467-4499. En la
mañana yo hablaba del consejo de gerontes, ¿no? De tocarle la puerta a los mayores, como yo lo llamé a Enrique Bernales para que nos hable este tema del voto de confianza, del voto de ¿cómo se llama?, de censura y tal. Y ahora también otra vez recurro a la gerontocracia, al señor Lucar, que ha venido finamente ataviado con una pashmina de su señora esposa, para preguntarte, Nicolás, habida cuenta de tu condición, de tu mayoría de edad largamente probada, ¿de qué tendrían que hablar Keiko y PPK a colación del diálogo que están sugiriendo? ¿Cuál sería el tema? Primero le voy a tomar una foto a tus medias, Philip Butters. Número 1, a ver. ¿Qué tiene mi medio? Mira lo que se preocupa. Mira, esas son las medias de Philip Butters. Estamos hablando de cosas trascendentes, hermano. Y tú te preocupas por mi medio. No te pregunto por el tume ni por el lomo saltado. Yo estoy juntando nomás. A ver, bromas aparte. ¿De qué tendrían que hablar Keiko y PPK, hermano? Ya por, no sé, por quinta o sexta vez. Bueno, lo que habría que preguntarse es qué hablaron otra vez, ¿no? O sea, Cipriani intervino, lo sentó, hablaron, ¿de qué hablaron? Porque supuestamente el trato era de llevar la fiesta en paz, ya, pues, digamos, demos la vuelta a la página, se dijeron cosas muy duras en las elecciones, ¿no es cierto? Y ahora lo que toca hacer es que PPK gobierne y digamos, Fuerza Popular maneje la mayoría del Congreso de la manera más responsable que sea posible. Ahora, ¿ustedes dicen que han cumplido su parte del trato o no? Como conversábamos. Pregunto yo. Como conversábamos hace un rato. Bueno, primero que al tercer día de esa reunión en la casa de Monseñor, recordarás que salió PPK en su partido, el presidente, constitucional, en su partido pateando el tablero, ¿no? De frente. Amenazando que no van a aceptar que una mayoría oficialista. No sé, duró 3 días la reunión. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar. Hablamos en el diálogo nacional, hablamos en el Parlamento cuando se reúne Luz Salgado con el Premier. Pero en esa reunión, al tercer día, el presidente Kuczynski salió y necesariamente, no sé si recordarás, con todos sus militantes y sus congresistas, y prácticamente agarró y pateó el tablero. Entonces a veces tienes pues una versión 1 de PPK y una versión 2 de PPK. No es como cuando en la mañana le dice al ministro, ya tengo tu reemplazo, y en la tarde le dice, te apoyo. Entonces no sabemos finalmente si es que el gobierno tiene una agenda. Dicho sea de paso, Capuñá ya tiene un reemplazo para Lucar. Ya viene. Ya lo respalda tanto que tiene un reemplazo. Ya vuelve Rosa María. Oye, hermano, pero es que... Tiene que pedirle permiso a Chicho. Escúchame, mi querido Nicolás, tú que tienes tantos amigos entre la feligresía, la progresía, los caviares, ¿tú de verdad, si tú fueras Keiko, te sentarías a hablar con PPK? Yo no, porque no tendría tema de conversación. Claro, pero no sé cuál es el sentido en este momento, a estas alturas, ¿no? Bueno, nosotros decíamos, yo como gobierno necesitaría hablar con la lideresa de la oposición si es que no me dan mi presupuesto, no me han dado facultades, no me han dado voto de confianza. ¿Cuál es la discusión? Me quieren censurar o interpelar a un ministro. Pero esa censura, esas interpelaciones, es parte del control político. Pues si la idea es hablar para que no me toquen, el ministro de Economía, lo repito por segunda vez o tercera vez, está en la situación que está por él mismo, por un audio. Más allá que algunos digan si es voto de confianza, si es censura, pero está por la situación que está por un audio. Si no existiese ese audio vergonzoso entre las dos personas, el ministro seguiría sin no tendría por qué haber ido al Congreso y la economía seguiría 0.17, o sea, ha crecido el PBI muy poco, seguimos endeudados 30 años, han hecho una recompra de deuda a comienzo, nomás el gobierno en agosto. Entonces, eso es una pregunta, ¿quién controla eso? O sea, el gobierno puede endeudarse como se está haciendo, emitiendo estos bonos, y quién está supervisando eso. Hay un tema ahí en la Comisión de Presupuestos. Lo que yo le pero está ocurriendo eso. Yo tengo amigos. Se emitió, yo tengo son 30 años. Yo tengo íntimos amigos míos que trabajan en el MEF. Yo soy hijo de ingeniero de petróleo. Mi mamá y mi papá se conocieron en Talara. Mi mamá era enfermera de la IPC, del International Petroleum Company, y mi papá era también ingeniero de petróleo. Lo que están haciendo con Talara es una barbaridad. El fujimorismo, despacito, no he escuchado decir esta boca es mía para un endeudamiento de 5.300 millones. No ha dicho nada del fujimorismo. De la recompra de la deuda de los bonos no ha dicho nada del fujimorismo. Yo no sé quién es el fujimorista de la economía. O sea, por eso nomás le deberían cortar la cabeza a Torne y al ministro de Energía y Minas. 5.300 millones de dólares, Nicolás, para algo que nadie sabe qué es. Mira, Lagos escribió un artículo en Perú 21 diciendo que vas a gastar, ¿cuánto? 5.300, 5.400 millones. Véndelo. ¿A cuánto lo puedes vender esa refinería? Ponla a la venta.
a los operadores internacionales de refinería. No te dan más de 1.500, 1.700. Mendoza ha dicho lo mismo, Mendoza dice algo más grave, ¿eh? Mendoza dice que hay que someter a auditoría a todas estas obras. Pero sí se dijo. Aldo Mariate también. Aldo Mariate dice lo mismo. Y además, si le dicen que es. No, y el Contralor, uno de los informes que está esperando, que está haciendo la Contraloría es sobre los bonos. Porque en el Congreso se vio, incluso en la Comisión de Presupuestos se ha hecho un cambio. Pero a lo que voy es, el ministro de Economía está ahí por ese audio. Si no, él estaría haciendo su trabajo tranquilo. Entonces, ¿cuál es el nuevo diálogo? Porque cuando se reunieron, no sé si el señor llevó agenda, el señor presidente, pero si ahora me han dado voto de confianza, el más alto en la historia, 123 votos, ni Velázquez que es amigo de todos, ¿no? Sacó 79. El amigo de todos. Él ha sacado 79. Frases injuriosas del congresista Galarreta que aducen a la sexualidad del señor. 79 votos. Pedro Caterano sacó 71, 68, por ahí. Entonces, a lo que voy es, si el Ejecutivo tiene todo lo que ha pedido en el Congreso, ¿cuál es el problema? Querer vender la idea que su incapacidad de gobierno... Claro, porque estamos puestos en una situación donde la imagen que se quiere dar es que la intolerancia de los fujimoristas es la que está sacando a Torne, ¿no? Y no le está dando el voto de confianza que supuestamente merece. Si en cualquier país del mundo tú usas el nombre del presidente y te vas, pero por decencia, ¿no? O sea, por haber usado el nombre del presidente, porque ha dicho que él tomó el nombre del presidente, pero acá todo el mundo toma el nombre del presidente y no vale nada, ¿no? O sea, yo creo que el tema es grave, pero a lo que voy es... Entonces ese diálogo es para que cuando exista una situación complicada de un ministro, no lo interpeles. O sea, quieren un gobierno sin oposición. Ahora, ustedes no le van a dar el voto de confianza, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Ahora tenemos una reunión en el Consejo Directivo para ver el procedimiento, porque él está diciendo en su carta que él lo había dicho. Medio que no lo dijo, no lo planteó mal. La cosa que el propio vocero de Peruanos por el Cambio, Carlos Bru, dijo él no pidió voto de confianza. Simplemente él no va a renunciar, que lo censuren, decía todavía valientemente el fin de semana. Pero parece que el ministro ha dicho, no, yo sí pedí voto de confianza. Es más, estoy aclarando que sí lo hice. Por favor. Claro, la duda se resuelve sobre si lo pidió o no lo pidió con la carta, ¿no es cierto? Porque en la carta está diciendo, denme el voto de confianza. Pero no puede pedir voto de confianza por carta, sino que la carta está diciendo que sí lo pidió en la sesión que debió pedir. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a citar una sesión para que lo pida? Ahora ahora en el Consejo Directivo vamos a ver eso, ¿no? Debería renunciar, pero bueno, si él quiere alargar el tema, hoy día en el Consejo Directivo vamos a ver eso para ver si miércoles o jueves se define. Deberíamos salir de una vez de este tema, ¿no? Si el gobierno no sabe salir de esto, habrá que ayudarlos a salir rápido de este tema y tal vez el voto de confianza sea el camino más rápido, ¿no? Pero ¿y por qué no ese voto de confianza de una vez con el mano? ¿Cuál es el problema de que se vaya Fernando Zavala y se vayan todos de una vez y que PPK vuelva a hacer un gobierno con quien él quiera? Si esa es la madre del cordero, hermano. ¿Qué tanta vuelta le dan? Bueno, yo creo que la figura del presidente del Consejo de Ministros está muy desgastada y es más bien quien, lo he dicho otras veces, me ha sorprendido, no muy gratamente, en estos temas que esa estrategia que él ha planteado, ¿no? Tener algunos medios aliados, tener redes y salir hace un mes en una conferencia, y hablan de diálogo, a decir que la oposición es obstruccionista, que... Entonces, vuelvo a repetir, quieren vender la idea que la incapacidad del gobierno de solucionar los problemas de salud, de más camas, de la inseguridad ciudadana, de educación, es porque citan al ministro de Economía por un audio que en cualquier país del mundo lo citarían y lo sacarían del ministerio. Entonces, ellos mismos se ponen las contras. Hemos de irnos. Rapidito nomás dime, ¿cuál es tu pan favorito? Bueno, tu pan. Cuando viví en Matute, ahí en la panadería siempre compramos unos larguitos, así, unos toletes larguitos. Tolete, el pan tolete. Lúcar, tu pan favorito. Pero el mío. Piensa, cabezón, como decía tu viejo. Piensa, cabezón, piensa bien, hermano. Entonces, porque era tolete. La chavata, ese chavata, pan que ha salido. Pan pituco, pan pituco. Está en todos lados ahora la chavata. No, para mí pan de yema. Los chicos se burlarán, pero en mi época era el pan tolete, el pan popular, y lo más rico del mundo, y era carísimo y casi no había, era el pan de yema. Aunque parezca tonto. Y era yema. O sea, para que no te digan garrafón. ¿Te acuerdas del pan francés? ¿Y pan con qué? ¿Pan con lomo saltado peruano o pan con lomo saltado chileno? No, el pan está caliente hasta con mantequilla, además es buenísimo. Está bien. ¿Tú comes pan con lomo saltado, Lucas? No, nunca. Voy a probar. Pan con tamal. Una butifarra, ¿has visto? O un pan con tamal, buenazo. Bueno, nos vamos. Pan con palta. Es muy rico. Bueno, ya, hermano. Nos vamos a la pausa. Gracias a las empresas de panes que auspician Exitosa, la radio de los panes y los panetones, que va próxima a auspiciar a todo el Congreso, pues son una manga de ganapanes. Han sido muy amables. Lo dejamos con lo que queda de Nicolás Lúcar. Se ha ofendido, me saca casaca nueva todos los días. Escúchame, voy a... ¿Has visto todo este enredo que ha armado Rosa María Palacios? Ha contado una novela en su blog, según la cual yo... estamos en una especie de conspiración, no sé si te has enterado. No, si no, te entero.
Estás en una conspiración. Y el señor Tafur se ha ido de acá porque no está de acuerdo con esa conspiración de la que me he enterado ayer. ¿No? Esas cosas, esas primicias. Lo bueno ¿no? que tiene Tafur es que se hincha en la U como yo. Ah. Eso sí. Bueno, ya, espérate porque mientras que tengo que hacer unas cosas vas hablando y me entero de lo que ha pasado porque la verdad he tenido tantas cosas importantes que hacer hoy. Nos vamos a la pausa, nos quedamos con Nicolás Lucar en la exitosa, la radio de los ganapanes.